Está quedando buena la temporada, pues todavía nos faltan unos episodios para terminar, pero mantenemos el interés mutuo por conversar. Sin duda. Sí. Y eso que no hemos llegado al premio Montaña, que no vamos a decir cuál es. No podemos revelar eso está en ese secreto sí, todavía, pero para allá vamos, para allá vamos. Este episodio, esta conversación, sí le tenía yo mucha pereza y se lo confesé, porque la gente pues ya le hizo clic al título y yo no sé si es un tema generacional, pero a mí la sola palabra narcotráfico me genera cualquier cantidad de sentimientos y de reacciones. Y rápidamente se lo quiero ilustrar o elaborar un poquito más. Yo nací en el año 82. A los 2 años, ya vamos a hablar más adelante, hubo un suceso de violencia marcada en el país. A los 3 también, a los 7 y demás. Entonces yo crecí viendo atentados muy, muy complicados desde que tengo uso de razón. Yo creo que el primero que hice conciencia plena fue en el noticiero de las 7 en agosto de 1989, cuando en Soacha le dispararon a Luis Carlos Galán, y yo ahí ya fui consciente de la realidad del país en el que vivía. Entonces me tocó muy rápido hacer ese proceso. Y a partir de eso, durante toda la década de los 90, lo único que yo veía era Pablo Escobar en el noticiero, y más adelante el Cartel de Cali, y vivía en una ciudad muy tranquila que no fue tan golpeada por el narcotráfico, pero que sí siempre mis papás, cuando veían el noticiero al mediodía, había pasado algo muy grave, pero resulta que cuando lo veían a las 7 de la noche había pasado otra cosa más grave. Y eso nos fue adormeciendo un poco, y entonces la conversación en la mesa era ¿qué bomba pusieron hoy? ¿A quién mataron esta semana? Y entonces yo nunca he necesitado ni de bibliografía de ese tema, ni mucho menos de series de televisión. Cuando me voy a vivir a Estados Unidos y conozco personas, sobre todo, que además es bien curioso, de Argentina, de España y un poquito de México. Lo que pasa es que los mexicanos hoy en día también lo están viviendo en carne propia. Para ellos hay una fascinación con la figura, y yo me reconcilié un poco con eso, porque para mí también el Al Capone pues me genera una curiosidad, y la mafia siciliana y demás. Pero ahí radica algo que, por eso le decía yo hace 2 minutos, no sé si es generacional, pero yo tengo cierta resistencia a volver a hablar del narcotráfico, porque lo viví, lo padecí, y entonces de verdad me da físico cansancio. Pero ¿por qué estamos haciendo este episodio? Porque yo sí sé, en cambio, que usted tiene una lectura que cuando me la dijo por fuera de micrófonos, sí me ayudó un poco, como no a reconciliarme con eso, porque uno no se va a reconciliar con semejante pasado tan difícil para nuestro país, pero sí a entenderlo de una manera distinta. Entonces de ahí nació la idea en el equipo de que pusiéramos este tema también acá en Carretera Destapada. De acuerdo, además me parece que es inevitable. Esto hace parte de la historia reciente de Colombia, y eso es indeleble. Todos tenemos alguna anécdota que lo marca a uno y le genera ese cierto repudio frente a lo que nos ha tocado vivir. En el fin del siglo anterior, en la noche del milenio, yo estaba en Londres. Sí. Y entonces íbamos caminando por una calle y alguien oyó el acento en castellano y tal, y dijo: ¿de dónde vienen? Colombianos. Y digo: cocaína. Ajá. Entonces realmente uno queda derrumbado. Sí. Esa asimilación es tremenda. Y simultáneamente, como te pasó a ti, Octavio, también a mí, pues esa acumulación de tragedias, de actos horrendos, de violencia, personas sacrificadas, incluso en medio de una cierta injusticia, porque hay una estigmatización contra lo que es Colombia. Sí. La asimilación Colombia, narcotráfico, y resulta que aquí ofrendaron su vida policías, militares, jueces, periodistas, en una cosa realmente heroica. Luego hay como una especie de condena injusta de lo que significa Colombia como un todo. Pero es que este tema, además, en mi caso personal, es materia de una reflexión muy profunda, porque me parece que está ligado a elementos de filosofía, y de filosofía política en particular, extraordinariamente complejos. ¿Qué pasa? Pues al principio
los adictos, yo tengo el recuerdo en mi barrio, llamado Campo Hermoso, en la ciudad de Manizales, pasaban unos tipos que eran medio lumpen, Ajá. que decíamos, no, los marihuaneros. Sí. Y sí, consumían, pero el fenómeno no trascendía de unos tipos que les gustaba la marihuana, pero eso no era producto de toda esa alarma social que luego sí se fue transformando en una sociedad, llamémosla permisiva. Sobre todo, de allí trasladémonos a la Sierra Nevada de Santa Marta. Y entonces florecen los cultivos de marihuana y eso empieza a volverse una cosa que era como medio chic. No, pues que entonces hay que fumar marihuana. Y a partir de allí empiezan a formarse las mafias, incluso familias prestantes. En este caso de la costa Caribe, pero no lo digo por ser de la costa, van generando ya ese enjambre frente a un momento determinante que es al que quiero llegar, que es el de la llamada guerra contra las drogas. El señor Richard Nixon dice, hay que hacer una guerra mundial contra las drogas. Sí. Hacen un listado. Como todo listado, pues tiene un elemento de arbitrariedad. Se sostiene por parte de muchos que la inclusión de la marihuana no era necesaria. Okay. Por las características. A última hora meten la marihuana y hay algo peor. Prácticamente toda la academia psiquiátrica, sobre todo en California, criticó haber incluido el LSD, que ya se venía manifestando como la gran droga psiquiátrica para trabajar en temas de adicciones, de doble personalidad, con una potencialidad terapéutica muy grande. Pero entonces, ¿cuál es la pregunta central? ¿Cuál es el compromiso del Estado liberal, un Estado que no es totalitario, frente a las costumbres de los asociados? Lo que quiero decir es, el Estado tiene unas tareas y se echa sobre sus hombros determinadas actividades, prohibiciones, etcétera, pero hasta el momento en que irrumpe la política de guerra contra las drogas, básicamente el criterio era reprimir aquello que le hace daño a otros. Okay. Entonces, claro, aparece un código penal. Si usted mata a otro, pues se va para la cárcel. Sí. Pero si se suicida, pues el suicidio puede ser repugnante para muchos, pero no es un delito. Dijéramos que lo que ocurre en el ámbito personal, aun cuando esto no es que tenga un valor absoluto, porque yo también entiendo que los límites son un poco difusos, pero lo que instauramos fue, a partir de la guerra contra las drogas, una especie de obligación del Estado que desde una supuesta superioridad moral obliga a unas personas a que el Estado les haga el bien o lo que el Estado cree que es el bien, incluso contra la voluntad de la persona, del ciudadano. Ese es un problema muy profundo, porque, repito, en momentos, circunstancias donde no haya daño para otros, pues allí la intromisión del Estado en la vida privada es extraordinariamente gravoso para el Estado y para la sociedad, porque inmediatamente, cuando se toman estas decisiones, alrededor de la prohibición prolifera el dinero negro, el delito y la configuración de mafias, de grupos de crimen organizado. Esos grupos de crimen organizado son hijos de la ilegalidad. Esto último no tiene nada de original. Durante mucho tiempo lo sostuvo, por ejemplo, desde distintos puntos del pensamiento, en el caso de Colombia, desde Antonio Caballero, desde la izquierda, hasta Álvaro Gómez. Álvaro Gómez fue, creo yo, el primer político, dijéramos, de talla nacional y de línea conservadora que denunció también el enorme desastre que ha significado la guerra contra las drogas. Yo no estoy... Álvaro Gómez. Álvaro Gómez. Wow, no sabía eso. Y luego Enrique Gómez mantuvo también esa bandera. Y yo no estoy diciendo que es que no haya que hacer nada. No, pues porque eso es una irresponsabilidad. Sí. Y hay drogas realmente mucho más nocivas que la marihuana, y entonces se pasa por la cocaína, heroína, etc. Luego el problema existe. Pero el abordaje meramente represivo, que por fortuna el mundo empieza a entender que esto hay que combinarlo
con pues, un tratamiento, llamémoslo de salud pública, Sí. del consumidor, y un cierto grado de regulación, y más adelante podríamos volver sobre esto. No la llamemos legalización, pero algún grado de regulación que permita atenuar el peso de la criminalidad alrededor de estas decisiones estatales. Siempre acudimos, esto pues menos original todavía, al tema del alcohol. Ajá. Y el prohibicionismo en Estados Unidos y lo que pasó y tal. Pero yo agrego una reflexión ya más criolla. Se tomaba chicha, sobre todo en Boyacá y Cundinamarca y en Bogotá. Había un ministro de salud de apellido Socarrás. La chicha tiene un componente de metanol, que es extraordinariamente dañino y puede dejar ciega a la persona. Ajá. El metanol produce ese efecto que no lo tiene el etanol. El etanol, bien manejado, pues da un guayabo terrible, pues, pero Ajá, sí. claro, y daña el hígado, y lo que usted no es que esté diciendo que es digno de aplauso. Que es bueno para la salud, sí. Pues este señor, ahí comienza el proceso. Esto es muy interesante. En el caso colombiano, lo que se decide es fomentar el aguardiente para reemplazar la chicha. Ok. Con un propósito de salud pública. Óigame lo que estamos diciendo. Y encomendarle al propio Estado en los departamentos que garantizara la calidad del aguardiente. O sea, de ahí viene el monopolio Claro, y departamental. de ahí viene el monopolio que era un arbitrio rentístico, lo cual suena pues muy inmoral decir, pero porque le pagan a los profesores con el aguardiente. Sí. Pero en términos de salud pública... Fue para eso. Fue para eso y desapareció la chicha prácticamente. Sí, eso puede ser y algo dijéramos, que... la ceguera del producto del metanol solo ocurre cuando falsifican en las navidades adulteran, trago, exacto. pero luego dejemos ahí un momento porque me parece que podemos reflexionar un poco más adelante. Usted me decía que cómo es es decir, que el Estado casi que entiende que es mejor que el ciudadano. Entonces, Claro. él sí sabe qué hacer. Usted está actuando Sí, mal. sí. Como no está actuando de la manera que debe, entonces yo lo castigo y de paso también pues desarrollo todo el tema Exacto. que origina pues un daño estructural en la vida en sociedad. Y entonces yo ahí y quiero recapitular es cómo usted vivió momentos tan duros de esa violencia en Colombia desde los años 80. Yo arranqué haciendo la introducción diciendo que apenas cuando yo tenía 2 años, por supuesto no me acuerdo de eso, pero sí hubo un asesinato doloroso y muy fuerte para la vida nacional, que fue el del ministro Rodrigo Lara Bonilla. Eso usted ya lo vivió. Así ya adulto, dijéramos. Exacto. ¿Ahí usted estaba en la registraduría ya o no? Sí, yo era registrador. Sí. Tuve relaciones con Rodrigo Lara, que era ministro de Justicia, Sí. por una razón. Porque Belisario Betancur, cuando plantea su política de paz, que tenía varios elementos, uno de ellos era la reivindicación de la pureza del sufragio y del manejo correcto de la política, de la limpieza de la política. Entonces ahí Luis Carlos Galán fue un abanderado también de esa idea. Y explícitamente en las primeras manifestaciones del gobierno con las FARC aparecía la recuperación de la registraduría y yo era, por casualidad, el registrador en ese momento. Entonces termino haciendo equipo con Rodrigo Lara como ministro, Luis Carlos Galán, congresista, candidato presidencial, y el propio Belisario Betancur en esa tarea, que además fue fructífera. De esto ya no se acuerda nadie, pero hicimos el edificio nuevo de la registraduría. Es que hay que ver lo que era la registraduría antes. ¿Dónde era? ¿Ahí mismo en el Cano, no? No, en la Caracas con 17. Ok. En una zona muy deprimida. Sí. Mire, le voy a dar solo una anécdota. Las huellas, que realmente técnicamente se dice, las impresiones dactilares de los colombianos, estaban en esos archivos archivadores que se mueve la... Ajá. Entonces, por la mañana llegaban los dactiloscopistas a resolver las múltiples consultas
dactilares, y entonces tenían que hacer cola, porque el que movía el cajón de arriba inhabilitaba los 3 cajones abajo. Y entonces esto era una cosa de locos realmente. Sí. Antes, de gente muy esforzada, yo encontré, yo sucedí al general Ayerbe. Okay. El general Ayerbe era una persona de una honestidad a toda prueba y una imparcialidad nunca vista. Pero por falta de recursos o lo que fuese, la registraduría se fue deteriorando. O sea, que dijéramos, cuando yo llego, era casi un niño yo, tenía al frente pues un gran desafío. Sí. Luego todo eso giraba de frente de la política de paz que anunció Belisario Betancur. El ministro era Rodrigo Escobar Navia, que entonces también de parte del gobierno yo tenía un apoyo para la modernización, la sistematización, el nuevo edificio, etcétera, etcétera. Okay. ¿Qué pasa con Rodrigo Lara? Fue uno de los golpes más duros en ese momento, cuando ya afloraba todo esto que ya describiste, de la violencia atroz. Entonces, cuando oigo la noticia de que había un atentado contra Rodrigo Lara, como eso fue al lado de la que hoy llamamos calle 127, sí, a las 7:30 de la noche u 8, por ahí así. Entonces yo me voy para la clínica Chayo, pero no me dejan entrar porque yo dije, pero hombre, usted no sabe quién soy yo. pero dicho de buena manera, hombre, pues yo soy el registrador conocido. No, aquí no entra nadie. En ese momento entró como una tromba el procurador, que se llamaba Carlos Jiménez Gómez. Okay. Y entonces me coge del brazo. Venga, Humberto, entremos. Entonces entramos. Rápidamente nos derivan hacia una sala donde estaban los familiares y tal. Y Jiménez Gómez no se deja, sino que voltea y siempre llevándome del brazo, entramos a la morgue. Entonces allí estaba el cadáver de Rodrigo Lara. Una cosa pavorosa que yo nunca olvidaré, porque comienza a desgranarse una situación realmente pavorosa. Entre otras cosas, ya más cerca, hubo una magistrada de Caldas que se llamó Fanny González Franco. Que así se llama el Palacio de Justicia. Claro. Ella, pues la conocía yo desde Manizales. Sí. Yo estaba en la registraduría, ella en la sala laboral de la corte, y me dice, Humberto, hay una magistrada, una juez muy destacada en Medellín. Ella tiene un problema con Pablo Escobar y esta persona teme que la maten. ¿No será que tú la puedes nombrar en la registraduría aquí en Bogotá para protegerla? Y le dije, sí, claro, sin duda. Y en efecto, una abogada destacadísima, yo la nombré un cargo que se llamaba visitadora, que era como la que hacía control disciplinario y tal. Estaba en su oficina, ya en el nuevo edificio de la registraduría, que yo ya lo había inaugurado, y entra una llamada y ella contesta y se pone pálida, cuelga y le dice a otro visitador que estaba al lado, le dice, me van a matar. Sale. En aquel entonces había una camioneta que repartía a los funcionarios, algunos funcionarios. Sale esa camioneta y en un puente que queda como por donde era el CIARS, de uno de los pasos elevados aquí en Bogotá. Sí, ahí con la 53 con 30. Exacto. Ajá. Ahí le atraviesan una motocicleta, la bajan de la camioneta y la asesinan. Para no hablar luego lo que vimos en materia de figuras políticas. Ajá. Y ya había mencionado jueces, cuántos magistrados murieron y ofrendaron su vida frente a esta ola de violencia horrenda. Policías, cuando se le puso precio a la vida de un policía. Ajá. El plan pistola. Bueno, pues este país ha pasado por todo. Usted en esa década, ya estaba en ejercicio, digamos, de un cargo importante. Al año siguiente, que si podemos seguir con eso, infortunadamente, obviamente este es un episodio fuerte. Al año siguiente es la toma del Palacio de Justicia, en noviembre del 85, que en noviembre del 85 también es la tragedia en Armero. Le voy a preguntar obviamente por el Palacio, qué recuerdo tiene, qué vivencia tuvo en ese momento.
Pero le quiero preguntar algo antes, que es fácil de responder con un sí o con un no, si quisiera. Y es, uno en ese momento, ¿de dónde se pega para conservar la fe por el país? Porque la muerte está respirándole por todos lados y uno sabe que el peligro es inminente. Entonces, ¿cómo hace uno para seguir trabajando por el país cuando el riesgo es tan grande? No, evidentemente sí, hay momentos de desfallecimiento en que uno dice, bueno, sí vale la pena todo esto en circunstancias tan aciagas. Pero de todos modos, yo diría que parte por compromiso moral, parte por rutina, parte porque pues lo que hay que hacer es lo que hay que hacer, que es seguir moliendo, como diría un minero, ¿no? Pues es que esto es lo que me toca. Esto es lo que hay. Y no hay más que hacer, pero en efecto lo que esa explosión de violencia, pues que no es la única violencia que hemos tenido. Claro. ¿Cómo será? En este país, en la violencia liberal conservadora, la llamamos la violencia. Así es. A los extranjeros explicarles que aquí hubo una cosa que se llamó con mayúscula la violencia. Era el genérico, además, pues. Exacto. Luego son demasiadas cosas las que han ocurrido, ¿no? ¿El Palacio, algo que recuerde? Sí. Entonces, como ya lo dije, pues yo era registrador en aquel momento. Claro, todavía. Y por cierta cercanía, primero con magistrados, por ejemplo, Fanny González, a quien ya mencioné, Héctor Marín Naranjo, un jurista muy importante, que fue mi profesor en la Facultad de Derecho, era magistrado de la sala, estaba a punto ya había sido nombrado magistrado de la sala civil. Un poco antes, César Gómez Estrada, también mi profesor. Es que en la Universidad de Caldas nos pasó una cosa curiosísima a mi grupo. ¿A su grupo de estudiantes? A mi grupo de estudiantes nos tocó ver la última clase de profesores brillantes que se convirtieron en magistrados y viajaron a Bogotá. Okay. Y entonces nos tocó César Tremenda Gómez, cohorte. Hernando Gómez Mejía, que pasa al Consejo de Estado. En fin, fueron varios, como 8. Bueno. Entonces, todo eso hizo que yo tuviera un cierto nexo con magistrados. Y además, en aquella época yo cultivaba el derecho privado. Es que yo he tenido como varias vidas. Sí. Yo entro al derecho público mucho más adelante, ya con el tema de la constituyente y tal, pero originalmente yo estaba en derecho privado y particularmente en derecho de seguros. Entonces conocí a Hernando Tapia Rocha y colateralmente por ahí al doctor Murcia Ballén. Dijéramos, yo estaba cercano al fogoncito de la corte. Lo que se vivió, por lo tanto, tiene el dramatismo. Quienes sobrevivieron, hacíamos veladas donde ellos contaban con sus esposas y sus hijos el horror de lo que vivieron. Particularmente, repito, que de Murcia Ballén y de Tapia Rocha tengo el recuerdo, que me parece una cosa muy trágica y de cierta manera injusta, porque ellos contaron tal cantidad de detalles que luego desaparecieron de la faz de la tierra, donde, triste hay que decirlo, dijéramos, cuando empieza la toma del palacio, pues más allá de la tesis de que fue un breve golpe de Estado, que Belisario perdió las riendas del operativo, más allá de eso que es anecdótico, lo que sí es cierto es que ahí es donde uno ve cómo la guerra y la violencia de la guerra es como un tanque de guerra que va destruyendo, y estas historias nos llevan a la muerte de magistrados que ocurrió al lado de quienes nos narraban esto. Y en aquel entonces ya se dijo que a partir de balas del ejército, con lo cual yo no estoy insinuando aquí y no creo que valga la pena revivir esto, que es que llega un soldado y mata a un magistrado, sino que en esa conflagración ahí hubo de todo y seguramente, sobre todo los que quedaron recluidos en un baño, que es una historia absolutamente macabra, y la imposibilidad de frenar eso, lo cual exige recordar al doctor Reyes Alvarado, al papá de Yesés Reyes, que era el presidente de la Corte, que lo vimos por radio clamando. Me acuerdo que era Yamid Ahmad, el periodista, y decía: señor presidente, por radio, por favor, detenga esto. La Cruz Roja dijo: estamos dispuestos a entrar a mediar. Bueno, ya eso había tomado una dinámica
Hay mil razones para Sí. explicar lo que pasó, pero esa era apenas el principio de lo que luego siguió. Primero la corte destruida y luego la dirigencia política en riesgo hasta el punto de la muerte de varios candidatos presidenciales. Así es. Luego, es que parece inverosímil, esta historia parece inverosímil, ¿no? Antes de esa, además, hubo una que también, esa también la recuerdo y es antes, es el atentado con el carro bomba al DAS. Esa es una imagen que también marcó de verdad mi niñez. Yo vi esa foto en la revista Semana, en la portada, y era un edificio, no sé de cuántos pisos era, pero pues era un edificio alto, completamente destruido y hecho polvo. Esto fue en Bogotá, año... En todo caso, ya era presidente Virgilio Barco. Ya era presidente Barco. Porque... Pero fue antes del 89. 87 será 8. Seguramente, sí. Después yo terminé mi paso por la registraduría y de alguna manera Virgilio Barco informalmente me acogió. Y entonces me hacía encargos. Escribir discursos o dar opiniones. O sea, usted seguía yendo a Palacio, pero yo ya seguía no... yendo Ajá. a Palacio sin ningún cargo oficial, pero me dejaban entrar. Exacto. Sí. El portero ya sabía. Entonces viene el atentado. Diciembre del 89. Fue después de hablar. Y al amanecer del día del atentado, es decir, a las 6 de la mañana, Sí. lo que usted dice, pues esto es el horror de las fotos. ¿Sí? Entonces me pareció que yo tenía que hacer presencia en Palacio, pues, a manifestarle pues, solidaridad al gobierno y en particular al presidente Barco, que fue un gran presidente. A mí me parece que Colombia ha sido muy injusta y está en deuda. Con Virgilio Barco. Virgilio Barco, que se la jugó con una enorme valentía y una claridad en sus finalidades. Bueno, entonces salí para la Casa de Nariño. Sí. Para mi sorpresa yo llegué y pensé, ahora sí no me van a dejar entrar, hoy va a ser el día, pues yo no tengo ni carnet ni nada. No, eso estaba solitario. No había nadie allá. No había nadie y yo fui entrando, un medio portero por allá me miraría, subí y llegué a la oficina del secretario general, que era don Germán Montoya. Ajá. Entonces me senté con él, pues compungidos, y ahí estaba... yo creo que Manuel José Cepeda, pero creo que además Fernando Cepeda. Ok. Probablemente los dos o uno de los dos, ¿no? Pero Claro. lo cierto es que estábamos en la mesa, pues apesadumbrados. Claro. ¿Qué nos está pasando? Y de pronto se abre la puerta. Esa era una puerta que tenía como un pestillo de esos... Como si fuera de una cantina al oeste. Como una cantina al oeste. Se abre la puerta, se siente el ventarrón y entra... Virgilio Barco, nos mira y dice, ¿qué? Muy amiedados, aquí no ha pasado nada, esto y sigue, aquí no nos van a derrotar. Ay, una cosa... Temperamento, pero para una película, esto que le estoy contando, con una resiedumbre, y continuó en su tarea y los temas de extradición, etc. Luego... han pasado muchas cosas alrededor de este fenómeno, ¿no? Ya me habló usted un poco pues de su relación con Galán desde la registraduría y hace 2 minutos acaba usted de decir que hubo en esas elecciones presidenciales el asesinato de 3 candidatos con opciones, pero además uno de esos fue su alumno en la universidad, que fue Bernardo Jaramillo, a quien usted nombra de manera ficcionada, como ya nos lo contó en el episodio sobre su novela. Correcto. Pero Bernardo Jaramillo, ¿qué reflexión le queda a usted de esa época en donde en unas elecciones presidenciales 3 candidatos murieron en circunstancias debidas a violencia, pues? Yo insisto en que parecería algo inverosímil. Ajá. A uno le cuentan esto, hacen una película con esto y alguien dirá, no, pero qué exceso de imaginación, eso pues no es posible, ¿no? Y ocurrió. Ahora, en el caso de Bernardo Jaramillo, pues primero ya lo dije y había cercanía política con Luis Carlos Galán. Claro. Pues ese fue un golpe muy duro para nuestra generación y las personas que de algún modo tuvimos relación con él. Bernardo, que fue mi alumno, Bernardo Jaramillo era un organizador político insuperable.
tenía una capacidad de movilizar a la gente. Sí. Estamos hablando de la Universidad de Caldas. Sí. Venían estas reuniones del estudiantado en lo que llamábamos el alma mater, pues, en los salones principales de la universidad. Eso rugía. Cuando el hombre hablaba. Cuando el hombre hablaba y él organizaba y frenaba, empujaba, etc. Esto se relaciona, como ya bien lo dijiste en mi novelita sobre Hércules Pretorius, la inverosímil muerte de Hércules Pretorius, porque Hércules, personaje de ficción, pero con un pedazo de realidad, de un estudiante que estaba allí, un estudiante muy brillante, Bernardo, dio una cosa históricamente increíble, y es que el paramilitar Ernesto Báez también era de la misma cochada, dijéramos. Sí. Y yo era ya profesor cuando había salido solo el año anterior, dijéramos. Ya. Probablemente una irresponsabilidad del rector que me nombró profesor tan joven. Bueno, y Bernardo, ¿quién iba a pensar que ese iba a ser su sino trágico? Sí. En condición de candidato presidencial de la Unión Patriótica, con un elemento importante para tener en consideración, y es que una de las disquisiciones que se presentaron, sobre todo dentro de la izquierda, era la de quienes creían que había que hacer la combinación de formas de lucha, sí, es decir, la política legal y la ilegal, y con los nexos con las FARC, y quienes creían que solo había que dar un solo frente político civil, que era Bernardo, entre otros. Parte de la muerte de algunos de los líderes de izquierda de aquel momento se relaciona con esa discusión interna sobre la llamada combinación de formas de lucha, de personas que se opusieron a eso y que querían una cosa honesta y franca de trabajar solo en la vida civil, ¿no? Usted estuvo en el ministerio cuando Pablo Escobar se fugó de la catedral. Sí, señor. ¿Cierto que sí? Sí. Cuénteme qué pasó esa noche. ¿Cómo fue esa cosa? Eso sí es otra tragedia. No, pues, que esa ya fue con Gaviria. Sí, ya con Gaviria. Y ahí volvemos ¿Ahí volvemos a la misma salita de Palacio otra vez o no? Otra al menos. No, la circunstancia del carácter inverosímil, como le he dicho, de lo que ocurría. Bueno, ¿cómo le parece? Esto es realmente asombroso porque el doctor César Gaviria iba a viajar a Madrid porque vendría una reunión de esas iberoamericanas, donde estarían todos los jefes de Estado y además los reyes de España. Bueno, sí. Para esos efectos yo quedaba encargado de la presidencia, pero esto lo digo con suavidad, no es encargado de la presidencia, sino hay para tener la rienda. Exacto, hay como porque funciones. hay gente que le ponen ministro delegatario y cree que son presidentes, ¿no? Eso es ahí para que firme ahí la cosa que... Pero lo que pasa es que sí hay una transmisión simbólica que implica la presentación de armas por parte del ejército. Entonces ya el César Gaviria salía para El Dorado y entonces se hizo la ceremonia en el patio de armas. Entonces, el reconocimiento, la tropa me reconocía a mí como encargado de la presidencia y ya entramos y Gaviria se iba. Momento en el cual le avisan a Gaviria que el señor fiscal general lo está necesitando de manera súper urgente. Entonces Gaviria dijo, no, dígale que hable con Humberto, yo ya voy para el aeropuerto. Y entonces se movieron, no, que el fiscal se vino y que ya está llegando. Entonces Gaviria esperó, dijo, bueno, no, pues. Entonces llega el fiscal y dice... ¿Ese era quién? ¿De Grave? De Grave. Y dice, pues tengo informaciones fidedignas de que Escobar está ejecutando gente en la cárcel, en la famosa cárcel de la catedral, que incluso tenía unos hornos para cremar los cadáveres ahí. Una cosa realmente increíble. No puede ser. Como todo en Colombia, parecía que eso no era posible. Y sí ocurrían esas cosas. Entonces... inmediatamente la reacción de Gaviria fue cancelar el viaje y ponerse al mando de esta operación, que implicaba entonces trasladarlo a una cárcel segura
una cárcel clásica, pues, no esta catedral que tenía fallas y que apenas estaba como en evolución, pues, Sí. y fragilidades. Una cosa dramática, porque en esa cárcel había varios anillos de seguridad. El anillo inmediato eran guardianes del IMPEC, Del IMPEC. porque unas normas internacionales impedían que militares o policías tuvieran contacto con los presos, Ya. que tenían que ser personal civil del Estado. Ok. Entonces era el primer anillo. Uno segundo de policía, y había un anillo final del ejército En esa cárcel. rodeando Todo el área. el área, el paraje donde estaba esa cárcel. Luego era imposible huir. Ajá. Lo que pensó César Gaviria fue trasladarlo, de todos modos, a otra cárcel por la circunstancia que ya que había establecido de que allá mataban gente allá adentro. O sea, ya había, Que ahí había ya una organización criminal dentro. Ajá. Cuando Pablo Escobar se entera, dato importante, Ok. ¿cómo se entera? Porque Sí. queda un signo muy grande de interrogación, porque esto era un grupo muy pequeño de personas los que estaban Que manejaba enterados. la información. Bueno, entonces se entera y amenaza. Dice, no, yo no me dejo sacar de aquí. Aquí muero yo, pero va a morir todo el mundo. Sí. Entonces, César Gaviria le encomienda al viceministro de Justicia, el doctor Mendoza, que fuera a la cárcel de la catedral y tratara de tranquilizar y de buscar una salida razonable, etc. Cuando llegó, le mandan a decir, creo que Popeye es el que le dice, no, ¿usted por qué no? Porque él se hizo dice el afuera. viceministro. El Ya. viceministro, sí. Le dice, no, pues ¿por qué no entra y nos sentamos aquí, nos tomamos un cafecito y discutimos la cosa? Y él, un patriota, Mendoza, pero pues es una circunstancia un poco ingenua, cuando entra le dice, no, usted está secuestrado. Ahora sí, ya bienvenido aquí. Y entonces viene la consabida llamada a Palacio a decir, aquí está secuestrado este viceministro. O ustedes garantizan que no va a salir Pablo Escobar de esta cárcel, o lo matamos. Y ya entonces quedamos en una circunstancia de tener un secuestro. Un rehén, claro, un De secuestrador. un alto funcionario del Estado. Van pasando las horas. Hubo muchas dificultades para que las fuerzas especiales llegaran, porque se tomó la decisión de, al ver que esos anillos de seguridad había una cierta incertidumbre, se mandaron las fuerzas especiales. Pero mientras llegaron allá, eso pasó tiempo, la noche corría y corría. Incluso llegó un momento en que ya mi señora me mandó ropa y máquina de afeitar y tal. A Palacio. A Palacio, para estar preparado ya, tipo 4 de la mañana o 5, pues a emprender la nueva ruta, Sí. la nueva tarea, dijéramos. Entonces, hacia las 6 de la mañana más o menos, el comandante de las fuerzas especiales, que era un general de la aviación, no se me olvida, no tengo el nombre ahora, pero era un general de la aviación, llama y dice, señor presidente, misión cumplida, controlada la cárcel, hay unas bajas, pero todo está en orden. Silencio. Entonces yo dije, ¿y el señor? Claro, ¿Y Escobar? ¿dónde está el amigo? Y entonces le preguntan, ¿pero y Escobar? No, presidente, es que tuvimos que mandar por una brigada de dactiloscopistas a Medellín, porque es que no lo reconocemos. Ajá. Entonces yo dije, se voló. Dije yo. Ajá. Se voló. Y César Gaviria se puso bravo y dijo, ese pesimismo, ¿qué cuentos que se voló? Ya eran las 6 o 7 de la mañana. Bueno, madre. Y le dije, no, pero hombre, no, se voló. ¿Cómo es posible que en unos cadáveres ahí no se sepa si está Pablo Escobar o no? Ajá. En ese entonces, en ese momento incluso, el padre García Herreros hizo una manifestación pública. Claro, me al acuerdo. mundo, la comunidad mundial. El señor Escobar está en la cárcel y lo van a matar. Yo denuncio esto para que se suspenda el operativo de búsqueda dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel. Pues no, a las 11 de la noche se había ido. Le regaló un almuerzo a un soldado y se fue. De hecho, a esas horas ya... O sea, a las 6 de la mañana ya había ido lejos. Bueno, entonces
A las 7 por allí entró el edecán del presidente, un miembro de la Marina, de la Armada. De la Armada, elegantísimo, con un consabido papelito que siempre le preparaban sobre la agenda del día. Ya. Le dijo, señor presidente, la agenda de hoy. Entonces César Gaviria coge el papel, mira al capitán de navío, o como se llame, y le dice, ¿y usted por qué no espera a ver si sí voy a ser capaz con este puesto? O sea, la situación era... Señor presidente, porque el hombre ya estaba... La tensión, bueno. Y en efecto Miércoles. se perdió, y allí vino la réplica. Los opositores a Gaviria ya empezaron, hubo debates en el Congreso, en ambas cámaras. Sí. Y lo que pedían era la cabeza de Rafael Pardo, que era el ministro de Defensa. Ya. Y por bajo cuerda empezaron a mandar el mensaje de que si sacaban a Pardo, se calmaban. Y algún senador importante me dijo, dígale al presidente. Y le dije, no, yo le digo, pero le transmito que es una razón suya, no como cosa mía. Exacto. Sí, dígale que yo le mando decir. Y César Gaviria, con toda su experiencia, sí me dijo, no señor, eso es como cuando van los esquimales. Ajá. En el trineo. En el trineo, y vienen los lobos detrás. Y entonces hay quien dice, cojamos un esquimal de estos y se lo tiramos a los lobos y ahí se entretienen. No, se comen el esquimal y siguen detrás del jefe. Dice, claro. No, de aquí no se cae nadie. Okay. Si nos vamos a caer, nos caemos todos. Y mantuvo a Pardo. Y mantuvo a Pardo, y se superó pues una circunstancia realmente, pues con todas las dificultades que se vivieron en aquel entonces, ¿no? Difícil el episodio, y una conclusión que no quiero que me la malinterpreten, porque podría sonar a sarcasmo, pero no lo es en absoluto, porque además el tema y durante la conversación de verdad que me movió mucho, porque me devolvió y me impresionó bastante. Pero de alguna manera yo entiendo un poco más porque es que no necesito las series. Porque como usted lo dijo, la realidad fue tan fuerte, claro, y fue tan increíble que cualquier versión que me cuenten a mí no me hace sino recordar que fue peor. A mí me pasa lo mismo, y hago mía una frase suya de el comienzo de este episodio. Esto se llama episodio. Sí. Es la molestia que a uno le produce en el exterior la asimilación Colombia-narcotráfico, que es muy humillante. Aun cuando reconozco, y esa es la frase suya, pues que películas de Al Capone y de la mafia italiana uno se las ve todas y le encantan, y fresco, sí, maravilla. Sí. Pero aquí yo no he visto ninguna de esas series ni películas de narcotráfico aquí, porque no sé, no. Es que realmente ha sido una cosa tan dolorosa, ¿no? Esta sí que fue un episodio de carretera destapada, porque exacto, fue difícil. Sí, o sea, en este sí lo siento como que llegamos, no sé, póngale usted de la entrada de la Victoria Caldas hasta Marquetalia, que eso sí ha estado. Sí. Pero bueno, de eso se trata también, hablar de temas fuertes y de volvernos, pues para ver qué quedó. Así que bueno, ahí vamos. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Muy bien, Octavio. Estamos firmes. Firmes como ahí siempre. Seguiremos pedaleando. Claro que sí.